Mi nombre es Trinidad Donoso Vázquez y voy a compartiros la comunicación, experiencia vivida de estudiantes universitarias durante la realización de una asignatura de género. El leitmotiv que me llevó a plantear este estudio, esta comunicación, es descubrir si existían algunos universales, algunas características de la experiencia que vivían las alumnas universitarias cuando discurrían por una asignatura de género que fueran o estuvieran por encima de las individualidades, es decir, qué experiencia o si tenían alguna experiencia esencial que podríamos descubrirla. Esto sería interesante porque cuando las alumnas, en este caso concreto, están haciendo una optativa, porque no hay obligatorias en mi facultad relacionadas con el tema de género, una optativa que las introduce en la perspectiva de género y también en los conocimientos y en el aprendizaje sobre feminismo, es interesante descubrir cómo se hace ese progreso, cómo van haciendo ese progreso. El objetivo que tengo con esta comunicación es conocer cuál es la experiencia vivida de estudiantes universitarias durante la realización de una asignatura de género. Para ello me planteé que podría ser una buena metodología la metodología fenomenológica, ya que este método se preocupa por la comprensión de los fenómenos sociales y psicológicos desde el punto de vista de las personas implicadas. Se trata de una aproximación, un proceso de aproximación, exploración, apropiación y explicitación reflexiva de las estructuras de significado de esas experiencias que han vivido. Hice el estudio con diarios reflexivos de 60 alumnas que tuve durante el presente curso 2021, 40 alumnas de la mañana y 20 alumnas del grupo de tarde. Los diarios tenían que tener dos características para ajustarse a la metodología fenomenológica. Una característica era que tendrían que responder a la pregunta de investigación y la segunda característica es que deberían ser descriptivos y alejarse de interpretaciones. La pregunta de investigación, es decir, aquella que se le lanza a la persona que tiene que escribir el relato, en este caso mis alumnas, era: ¿cómo estoy y cómo me siento en relación a la temática de género? ¿De acuerdo? Y esto lo fuimos viendo durante 4 momentos en el curso o en el semestre que duraba esta asignatura. Os voy a compartir de alguna manera los resultados que he obtenido. Concretamente son los resultados que he obtenido. Mirad, aquí tenía yo que después de hacer el análisis de estos diarios reflexivos, de todos estos diarios reflexivos, encontré que había una gran dimensión que la podríamos llamar como la experiencia de ver. La experiencia de ver porque era algo que estas alumnas escribían continuamente en los diarios. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de sus expresiones: poner cara y ojos, abrirme los ojos, mirada crítica, abriendo la mirada, ver las cosas desde otro punto de vista, otras visiones del mundo. Y yo aquí agrupé todo y muchas otras frases que surgieron con lo que se llama la experiencia de ver. Es decir, que es cierto aquello que nosotras estamos repitiendo continuamente, de que el tema género es una nueva dimensión, una nueva perspectiva que surge y que aparece en la realidad y que no se había visto anteriormente. Fijaros cómo aquí aparece como tal esa experiencia de ver en las alumnas. La segunda gran dimensión es lo que yo llamé o he llamado la experiencia de las contradicciones. Y esta experiencia de las contradicciones se pueden comprobar en frases como cambio disruptivo, cuestionando ideas que yo tenía asumidas, desaprendiendo lo que creía saber, deconstruirme en diversos aspectos, desaprender para volver a aprender, cuestionarse y revisar. Ha supuesto sacar todo lo que estaba ordenado
para introducir nuevo material para ordenar. Este elemento de deconstrucción, de cuestionamiento, de cambio disruptivo, le llamé dimensión de las contradicciones con las que se encuentran las alumnas cuando, después de ver una nueva realidad, de observar o de tener una mirada crítica, tienen como un movimiento así no solo de contradicciones, sino de sentirse que hay algo que está continuamente interpelándolas. La tercera dimensión le llamé la experiencia de aceptarse, descubrirse y reconocerse, porque en los escritos de las alumnas volvía a salir este elemento de manera continuada. Fijaros en las frases que salían: ratificar mi postura, descubrimiento interior e interior, despertar de la conciencia, punto de crecimiento personal muy grande, me estoy poniendo en el centro de los aprendizajes, me siento orgullosa de ser mujer, estoy caminando hacia la mujer que quiero ser, me encuentro en el proceso de reconocer mis habilidades y reconocer mi mérito. Es interesantísimo porque fijaros que el profesorado universitario queremos de alguna manera que los aprendizajes sean aprendizajes experiencial, aprendizajes vividos, aprendizajes sentidos. Y estas alumnas, muchas de ellas, cuando están viendo o están desarrollando o explicando su experiencia, explican que mediante esta experiencia se sienten en el centro de los aprendizajes. Y por último, la cuarta gran dimensión es la experiencia de los sentimientos vividos. Esta experiencia de los sentimientos vividos hay unos sentimientos que pueden ser contradictorios: me siento poco valorada, juzgada y menospreciada, salgo de las clases con la cabeza que me da vueltas, el camino de deconstrucción está siendo muy duro, hace tiempo que no estaba así de motivada, o, por ejemplo, otras que son como mucho más, digamos, unos sentimientos mucho más fuertes. Por ejemplo, el hecho de decir que me he librado de muchas cargas emocionales, estoy impactada, siento frustración, impotencia, estoy harta. Ese sería un elemento también a considerar. Y luego, por último, otra que os quería también participar, otra experiencia, es la experiencia de su relación con el mundo y las otras personas. Y esta experiencia se describe mediante: alzo mi voz contra las injusticias, nos hemos aceptado y conocido abiertamente, sin miedos, las unas con las otras, tener argumentos y conocimientos para comenzar a cambiar mi entorno, detectar comentarios y actitudes propias y de los otros y de las otras, establecer una red de apoyo feminista donde predomine el respeto. Estoy analizando cada acción que hago y todas las conductas que puedo encontrar a mi alrededor para luchar por nuestros derechos y libertades. Bueno, una vez realizado estos resultados que obtuve de los diarios reflexivos que analicé de mis alumnas, os quiero compartir cuáles son las conclusiones que yo extraje y la discusión que viene a partir de aquí. Como conclusiones, quiero compartiros que las alumnas les cuesta mucho hablar desde su propia experiencia. Les cuesta. Es decir, hay pocos relatos en los cuales yo mantuve, o sea, tuve que sacar con aquellas dos, digamos, exigencias que me había planteado. Las dos exigencias que eran, como ya os había dicho antes, el hecho de responder a la pregunta de investigación y que fueran descriptivos. Vale, es difícil. Eso por una parte en cuanto a las conclusiones. Otro apartado es que, y por lo tanto, les cuesta hablar de sí misma y les cuesta ajustarse a los criterios establecidos. Otra conclusión es que no creo que haya llegado a utilizar una metodología fenomenológica como tal.
¿no? Por lo cual este trabajo es simplemente una aproximación a la pregunta de estudio, que se tiene que tener en cuenta los resultados obtenidos y lo que puede llevar lo que puede llevar esos resultados obtenidos, pero obviamente no creo haber realizado una metodología fenomenológica como tal. Pero por otra parte, sí que creo que este método, el método fenomenológico, puede ser muy bueno o acertado para analizar las experiencias de estudiantes que transcurran, ¿no?, y que pasen por una asignatura de género. Y por último, después de los resultados que han surgido, creo, también es importante, que tiene que haber una persona con conocimiento de todo lo que es la perspectiva de género, con conocimiento de lo que es el mundo feminista, para poder acompañar a estas alumnas y alumnos, si se diera el caso. Yo solo he tenido alumnas, pero alumnos si se diera el caso, es decir, acompañarlos en las contradicciones, acompañarlos en los sentimientos confusos que muchas veces tienen, acompañarlos en las relaciones hacia sí mismas y hacia sí mismos y hacia los otros. Y yo creo que es una conclusión y una discusión para seguir adelante importante. Muchas gracias por la atención y hasta siempre.